Cuando mi hija me soltó en plena cena de Navidad: «Tienes que irte, mamá», sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo había pagado esa cena con mi pensión, pero ella me corría de mi propia mesa sin piedad. Las manos me temblaron tanto que dejé caer la cuchara, y un frío helado me paralizó el pecho. En ese instante, supe que para ella solo era una cartera, pero lo que no sabían es que al amanecer, su estorbo se iría llevándose también el pago de la renta. Suscríbete ahora al canal y activa la campana para conocer el desenlace de esta historia real. Te recomiendo escucharla hasta el final, porque la lección de dignidad que aprenderás hoy es algo que ninguna madre debe ignorar. Comparte esto si crees que el respeto a los padres es sagrado. Soy Clara, tengo 68 años y soy de la Ciudad de México. Te voy a contar cómo una Nochebuena rompió mi corazón, pero salvó mi vida para siempre. Mira, comadre, te voy a contar cómo empezó todo, porque a veces uno se guarda las cosas por vergüenza y se le terminan pudriendo adentro del alma. Era apenas esta Nochebuena pasada. Yo estaba metida en la cocina, esa cocinita que tú conoces bien, donde apenas cabemos yo y mis recuerdos. Hacía un calor que se te pegaba en la nuca, un bochorno pesado, porque llevaba yo horas ahí parada. Mueve y mueve la cazuela de barro con el mole para los romeritos. Tú sabes lo que cuesta limpiar el romerito, quitarle la tierrita, escogerlo bien para que no amargue. Llevaba 2 días preparándolo todo, con esa ilusión tonta que a una no se le quita, de querer ver a la familia reunida y contenta. El olor a camarón seco y a guayaba del ponche llenaba todo el departamento. A mí siempre me ha gustado ese olor. Me recuerda a cuando mi viejo vivía y la casa estaba llena de ruido y de gente. Pero esta vez, el aire se sentía distinto, como espeso. Afuera se oían los cohetes de los vecinos. Ya ves cómo se pone la colonia en diciembre, que parece zona de guerra con tanta tronadera. Cada estruendo me hacía saltar el corazón, pero más nervios me daban los murmullos que venían de la sala. Ahí estaban mi Sofía y su marido, el Jorge. Estaban cuchicheando algo que se callaban en cuanto yo me asomaba. No sé, una tiene un sexto sentido para esas cosas, como cuando el cielo se pone gris y sabes que va a caer el aguacero. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal, cargando la jarra de ponche bien caliente, con su caña y su tejocote, tal y como les gustaba de chicos. Pensé que a lo mejor el dulce les alegraba la cara, porque los dos tenían un gesto largo, de esos de pocos amigos. Pero ni bien puse la jarra en la mesa, Sofía arrugó la nariz. No se levantó a ayudarme, ni me preguntó si estaba cansada. Nada más me miró, y me soltó con ese desdén que ha agarrado últimamente, que por qué otra vez había hecho romeritos, que si no me acordaba, que a Jorge le caían pesados, y que a él no le gustaba esa comida de pobres. Híjole, comadre, sentí una punzada bien fea en el pecho, como si me hubieran dado una bofetada con guante blanco. Me mordí la lengua para no contestarle. Quise decirle que esos romeritos y ese bacalao me habían costado casi toda mi pensión del mes, que tuve que irme caminando al mercado para ahorrarme lo del pasaje y comprar los camarones buenos, los grandes, porque ellos, tú sabes, llegaron con las manos vacías, ni un refresco, ni una sidra trajeron. Se sientan a la mesa esperando que todo aparezca por arte de magia, como si una fuera rica. Pero me callé, me tragué el coraje junto con la saliva, porque es Navidad, y una no quiere pleitos en la mesa sagrada. Me regresé a la cocina disque por las tortillas, pero la verdad fue para que no me vieran los ojos aguados. Me recargué un ratito en el fregadero, respirando hondo el olor a piloncillo para calmarme. Pensé que a lo mejor yo estaba muy sensible, que ya estoy vieja y me tomo todo a pecho, pero cuando salí con el tortillero, me di cuenta de algo que me heló la sangre más que el frío de la calle. En la mesa, nada más habían puesto 3 lugares. Estaba el plato de Sofía, el de Jorge y el de mi nieto, y yo me quedé ahí parada, a la mitad de mi propia sala, con las tortillas en la mano, buscando con la mirada dónde me iba a sentar yo en mi propia casa, en la cena que yo misma pagué y cociné. Nadie me hizo un espacio. Nadie me dijo vente. Mamá, siéntate aquí. Parecía que yo era la sirvienta invisible, que nada más estaba ahí para servirles y desaparecer.
Y ahí supe, comadre, que esa noche iba a ser la última, aunque todavía no sabía cómo iba a terminar de romperse todo. Arrastré un banco de plástico de la cocina, de esos que uso para alcanzar las ollas altas, y me senté en la esquina de la mesa, casi rozando el codo con la pared. Nadie dijo nada, ni siquiera me voltearon a ver cuando me serví un poco de esos romeritos que ellos despreciaban. Mientras masticaba en silencio, tragándome más orgullo que comida, no podía dejar de mirar las manos de mi Sofía. Las tiene suaves, cuidadas, con las uñas pintadas de un color vino elegante. No se parecen en nada a las mías, que parecen raíces viejas y retorcidas. Y me dio por acordarme, comadre, de por qué mis manos están así, y las suyas no. Se me vino a la mente aquella época, hace ya 30 años, cuando me levantaba a las 4:30 de la mañana, todavía a oscuras, para agarrar el primer microbús que me llevara hasta Polanco. Usted se acuerda bien, porque a veces nos íbamos juntas. Me acordé del frío que calaba los huesos en esas mañanas de invierno, y del olor a cloro y limpiador de pino que se me impregnaba en la ropa y que no se quitaba ni bañándome. 30 años me pasé tallando pisos de mármol ajenos, arrodillada hasta que las rodillas se me pusieron moradas y luego callosas, hasta que el dolor se volvió mi compañero de todos los días. Y todo eso lo hice con gusto, o al menos con esperanza, pensando en que mi niña no tendría que agarrar una jerga nunca. Cada vez que me dolía la espalda, pensaba en su título de contadora. Decía yo que mis rodillas rotas eran los escalones para que ella subiera. Qué tonta es una de madre, ¿verdad? Pensando que el sacrificio se paga con amor, cuando a veces solo se paga con olvido. El silencio en la mesa era tan pesado que casi se podía cortar con el cuchillo. Nada que ver con las navidades de antes, cuando vivía mi viejo, que en paz descanse. En aquel entonces a veces no había para pavo ni para pierna. A veces cenábamos puro pozole o tamales, pero la casa retumbaba de risas. Mi esposo ponía música. Bailábamos en ese mismo cuadrito de sala que ahora se sentía como una cárcel, y Sofía, que era una niña, se dormía en sus brazos esperando los juguetes. Éramos pobres, sí, pero éramos una familia. No como ahora, que parecía que estaba yo sentada con dos extraños que me hacían el favor de compartirme el aire. De repente, el marido de Sofía, el Jorge, empujó su plato a medio terminar con un gesto de fastidio, como si la comida le ofendiera. Se recargó en la silla, miró alrededor del departamento, ese departamento que mi viejo y yo pagamos ladrillo a ladrillo, y soltó un suspiro largo, de esos que hacen ruido. Dijo que ya no aguantaba estar tan apretado, que el lugar era un huevito y que uno se sentía asfixiado ahí adentro. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara, porque aunque mi casa es humilde, siempre la he tenido limpia y digna para ellos. Pero Sofía, en lugar de defenderme o de callarlo, le dio la razón. Dejó su tenedor en la mesa y me miró con esos ojos fríos que ya no reconozco. Ahí fue cuando soltó la primera piedra, esa que ya traía guardada desde hace rato. Me dijo, con una calma que me dio miedo, que el departamento en realidad era muy chico para 3 adultos y un niño, y que Jorge necesitaba un espacio para concentrarse, un estudio para sus cosas de trabajo, porque según ella, él es el que tiene futuro. Yo la miraba sin entender a dónde quería llegar, hasta que me lo dijo clarito, sin anestesia. Me dijo que yo ya no necesitaba la recámara principal, la que da a la calle, la que compartí con su padre tantos años. Dijo que para qué quería tanto espacio si yo ya nada más me la pasaba viendo la tele o cocinando. Intenté decirle algo, defenderme, decirle que esa es mi casa y mi cuarto, pero ella me interrumpió con una frase que se me clavó más hondo que el frío de aquellos pisos de mármol. Me dijo que lo pensara bien, que fuera realista, según ella, y me lo dijo así, tal cual. Yo ya viví mi vida, ya tuve mi tiempo, y ahora les toca a ellos crecer. Me dijo que, aunque sonara feo, en esa casa estorbo un poco si no colaboro con el espacio. Imagínese, comadre, que yo estorbo en la casa que construí para ella. Sentí que el bocado de romerito se me hacía piedra en la panza, y entendí que para mi hija, yo ya no soy una persona, soy un mueble viejo que ocupa el lugar donde ella quiere poner un escritorio. Después de los romeritos,
Saqué la botella de sidra, esa barata que venden en la tienda de la esquina, pensando que un brindis podría suavizar las cosas. Les serví en las copas de vidrio, las únicas 3 que quedan del juego que me regaló tu compadre hace años. Sofía levantó su copa, y yo, tonta de mí, pensé que iba a agradecer la cena o desearnos salud. Pero no, dio un trago largo, se limpió la boca con la servilleta de papel, y sin dejar de mirarme a los ojos, soltó la frase que terminó de matar la Nochebuena. Me dijo, así, con la voz más tranquila del mundo, que tenía que irme, que lo habían estado hablando, y que, para enero, ellos querían el cuarto grande, que ya no cabían, y que yo podía buscarme algo más chico, o ver con alguna amiga, porque ellos necesitaban espacio para crecer como pareja. Me quedé helada, comadre. Sentí como si el tiempo se detuviera en ese preciso instante. Miré a mi hija, a esa mujer que yo parí, que cuidé cuando tenía fiebre, a la que le pagué la carrera con el sudor de mi frente y el dolor de mis huesos. Y te juro que en ese momento no vi a mi niña. No vi amor, ni gratitud, ni siquiera lástima. Lo único que vi fue cálculo, puros números fríos en sus ojos. Me di cuenta, con un dolor que no te sé explicar, que para ellos yo no soy su madre, ni la abuela de su hijo. Soy una cartera con patas, la que paga la renta, la que llena la despensa, la que les resuelve la vida, pero que ahora les estorba, porque ocupa muchos metros cuadrados. Las manos me empezaron a temblar tanto, que se me resbaló la cuchara del postre. El ruido del metal golpeando el plato sonó como un balazo en el silencio de la sala. Nadie se movió. Jorge siguió mirando su copa, y Sofía no bajó la vista. No lloré, fíjate. Una pensaría que en ese momento una se suelta a llorar, pero no. Sentí un frío tremendo, un frío que me entró por los pies y me llegó hasta la nuca, pero no era por la puerta abierta. Era el frío de saberse sola en compañía. Sentí clarito cómo se me rompía algo adentro, pero no fue el corazón. Fue la paciencia. Se me rompió esa cuerda que una estira y estira por amor hasta que ya no da más. Y lo más irónico, lo que casi me hace soltar una carcajada de pura rabia, es que ahí, en la mesita de la entrada, junto al teléfono, estaba el folder con los papeles de la casa. Ahí estaba el contrato de arrendamiento, ese que renové hace apenas 6 meses. Un contrato que tiene mi nombre, mi firma y mi aval. Ellos creen que mandan, que pueden disponer de mi techo y de mi vida como si yo fuera una inquilina arrimada. Sofía me corría de mi propia casa, de la seguridad que yo pago mes a mes, con una arrogancia que solo tienen los que nunca han tenido que ganarse el pan con el lomo doblado. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche no se rompió solo la fiesta, se rompió la familia. No pegué el ojo en toda la noche, comadre, pero extrañamente amanecí tranquila, con esa calma fría que te llega cuando ya no tienes nada que perder. Eran apenas las 6 de la mañana del 25 de diciembre, y en la casa no se oía ni el vuelo de una mosca. Sofía y su marido dormían la cruda, no tanto por la sidra barata, sino por la borrachera de soberbia que se cargaban. Me levanté de la cama despacito, cuidando que no rechinaran los resortes, y saqué de abajo esa maleta vieja de cuero que tú conoces, la misma que traje cuando me mudé aquí con mi difunto esposo hace 40 años. No creas que empaqué con coraje. Fui doblando mi ropa con mucho cuidado, alisando mis blusas y acomodando mis rebozos. Guardé mis medicinas, el rosario de plata que era de mi mamá y la foto de mi viejo que tenía en el buró. Lo dejé todo limpio, la cama tendida, el cuarto recogido. No quería que dijeran que me fui huyendo como una ladrona en la noche. Al contrario, me estaba yendo con la frente tan en alto que casi tocaba el techo. Miré por última vez esa recámara que tanto codiciaban, esa por la que me humillaron, y pensé, quédense con las paredes, a ver si las paredes los abrazan cuando tengan frío. Fui a la cocina, agarré la libreta donde anoto los gastos del mandado y arranqué una hoja. No les escribí una carta larga de despedida, ni me puse a lloriquear reclamándole su ingratitud. ¿Para qué gastar tinta en quien no tiene corazón para leerla? Nada más puse 2 frases, claritas y directas junto a las llaves del departamento que dejé sobre la mesa del comedor. Les escribí que tanto querían su espacio,
pues ahí lo tenían todo completo para ellos solos, y rematé preguntándoles a ver quién iba a pagar por ese espacio ahora que la cartera con patas se iba. Dejé la nota ahí, al lado de los romeritos fríos que nadie se dignó a guardar en el refri. Pero antes de salir, hice la llamada que más me dolió y a la vez más me liberó. Marqué al celular del señor Ramírez, el dueño del edificio. Apenada por la hora, pero firme, le dije que a partir de ese instante yo dejaba el departamento. Le avisé que el contrato a mi nombre quedaba cancelado y que yo ya no me hacía responsable de ni un solo peso de renta, ni de luz, ni de agua. Le dije que ahí se quedaban mi hija y su esposo, y que si quería renovarles el contrato a ellos, sería bajo su propio riesgo, porque yo retiraba mi aval. Sentí como si me quitara un costal de cemento de la espalda al colgar el teléfono. Los había dejado con el techo. Sí, pero también con la realidad que nunca habían querido ver. Bajé las escaleras, cargando mi maleta, que pesaba menos que mi tristeza. Y ahí estabas tú, mi fiel comadre Estela, esperándome en el taxi en la esquina, puntualita como siempre. Ni siquiera tuviste que preguntarme qué pasó. Nomás me viste la cara y me ayudaste a subir las cosas a la cajuela. Me acuerdo que me agarraste la mano, me diste un apretón fuerte y me dijiste vámonos, comadre, que en esa casa ya no queda familia, nada más gente. Y así, sin voltear atrás, dejamos que el taxi arrancara. Mientras yo pensaba en la cara que pondría Sofía cuando despertara y viera que su estorbo se había ido, llevándose también la comodidad que ella creía que era gratis. Han pasado ya 3 semanas desde que me subí a ese taxi, comadre, y te juro que el aire aquí huele distinto. No te voy a mentir. El cuarto que me rentaste en tu casa es chiquito, nada que ver con el departamento amplio que pagué durante tantos años. Pero aquí se respira una paz que ya se me había olvidado. Aquí nadie me mira feo si hago ruido con la cuchara, ni me hacen sentir que estorbo en mi propia silla. Es curioso cómo la vida da vueltas. Allá tenía mucho espacio, pero me sentía asfixiada, y aquí, en este cuadrito, siento que por fin puedo estirar las piernas y el alma. Apenas ayer, justo cuando la cuesta de enero se pone más empinada, mi teléfono empezó a sonar como loco. Vi la pantalla y sentí un brinco en el estómago. Era Sofía. No había llamado ni para desearme feliz año, ni para preguntar si llegué bien, ni para saber si tenía dónde dormir. Llamaba justo el día que toca pagar la renta. Se me hace que el señor Ramírez ya les tocó la puerta para cobrarles o pedirles que desalojen, y apuesto lo que quieras a que se les bajó la borrachera de soberbia en cuanto vieron la cifra real del recibo. Seguramente querían que la cartera con patas volviera corriendo a resolverles la vida, como siempre. Me quedé mirando el celular mientras vibraba en la mesa, viendo cómo aparecía la foto de mi hija, esa misma cara que me miró con desprecio en Nochebuena. Me dieron ganas de contestar, comadre. La costumbre de ser madre abnegada es mañosa, y una siempre quiere correr a salvarlos. Pero luego me acordé de mi plato vacío en la mesa, de los romeritos que se quedaron echándose a perder en la olla, despreciados igual que mi cariño. Y pensé, no manches, Clara, ten tantita dignidad. Si contesto, vuelvo a lo mismo. Si pago hoy, voy a pagar con humillaciones el resto de mi vida. Así que dejé que el teléfono sonara hasta que se cayó. No contesté. Y fíjate que el mundo no se acabó. Entendí a la mala que el respeto no se compra con sacrificios. Yo pensaba que aguantar todo era amor, que darles todo hasta quedarme vacía era lo que una buena madre mexicana tenía que hacer. Pero no, eso no es amor, eso es criar cuervos. Perder a mi hija, o al menos la ilusión que tenía de ella, ha sido el dolor más grande de mi vejez. Pero en ese dolor también me encontré a mí misma. Recuperé a la Clara que se levanta temprano a tomar su café de olla con canela, no para servirle a nadie, sino para disfrutarlo ella sola, calientito, viendo amanecer sin miedo a que alguien le diga que estorba. Ahorita, mientras te platico esto, tengo aquí enfrente la foto vieja de Sofía, esa de cuando se graduó. La tengo puesta en mi altarcito improvisado, junto a la estampa del Niño Dios y mi Virgencita de Guadalupe. Me persigno y les rezo a los dos por ella. Le pido a la Virgen que la cuide, que la ilumine,
y que ojalá aprenda a valorar lo que tiene antes de que la vida le cobre facturas más caras que la renta del departamento. Les echo la bendición de lejos, de todo corazón, pero no vuelvo. La dignidad de una madre, comadre, esa no se negocia, y mucho menos se deja pisotear en Navidad. Más vale estar sola en un cuarto prestado, que mal acompañada en un palacio donde te tratan como mueble viejo. Aquí me quedo. Y aquí empiezo de nuevo. Han pasado meses y sigo aquí con mi comadre Estela. Supe por los vecinos que Sofía y Jorge tuvieron que desalojar el departamento porque no pudieron pagar la renta que yo cubría con mi pensión. Ahora viven apretados con la familia de él, aprendiendo a la mala lo que cuesta ganarse el techo. Yo sigo tranquila, extrañando a mi niña, pero disfrutando mi paz y mi café de olla sin nadie que me diga que estorbo en mi propia casa. La dignidad no tiene precio y el respeto no se ruega, se impone soltando la cartera. Mi consejo es: nunca dejen que el amor de madre las deje vulnerables. Tengan siempre el contrato o el dinero bajo su control, porque hasta la sangre traiciona. ¿Y tú, qué harías si tus hijos te corren de tu propia mesa en Navidad? Cuéntame aquí abajo. Clara, 68 años.